¿Te ha pasado que un día dices, esta semana sí me organizo, esta semana sí me levanto temprano, como sano y trabajo como un campeón? Pero llega el miércoles y ya estás en la cama viendo videos con papas al lado diciendo, bueno, ya arranco el lunes, ya hoy es miércoles, ya prácticamente sí acabó la semana, ya arranco el lunes que viene. Pues sí, yo también he estado ahí y todos hemos estado ahí. Y lo peor es que ni siquiera es porque no queramos hacerlo. Es por un hábito tan pequeño, tan escondido, que se cuela sin permiso. Hoy quiero contarte sobre ese micro hábito que está saboteando tu vida y tú lo estás alimentando todos los días sin darte cuenta. No, no es la flojera, no es la pereza y tampoco es la falta de disciplina. Es esa frase que suena así: hoy no pasa nada. Un día sin hacerlo no me va a matar. Hoy me lo merezco. Mañana me pongo las pilas. O peor aún, el lunes comienzo. Y lo que parece una frase de consuelo se convierte en un permiso para romper tu propio compromiso. Y es claro, una vez no pasa nada, todo bien. Pero al día siguiente, otra vez. Y a la semana siguiente, otra vez. Y sin darte cuenta, ya te acostumbraste a fallarte. ¿Y sabes qué es lo grave? Que cuando te acostumbras a fallarte, te dejas de creer. En el libro Hábitos Atómicos, James Clear lo dice clarito. Cada vez que haces algo, estás emitiendo un voto por el tipo de persona que quieres ser. Si estudias, votas por ser disciplinado. Si comes sano, votas por cuidar de ti mismo. Pero si te saltas lo que prometiste, votas por ser alguien que no cumple. Y tu cerebro se va quedando con ese patrón. Así que la próxima vez que digas, la próxima vez que pienses, esta vez sí lo hago en serio, tu cerebro dice, "Ujú, ajá, ya lo dijiste 5 veces, te conozco". Y de esa manera pierdes la credibilidad contigo mismo. Y aquí es donde entra el problema real, la comodidad, el vicio del confort. Porque, o sea, seamos honestos, ¿quién quiere levantarse a las 5 a.m. a correr si está lloviendo y con la cama caliente? ¿Quién quiere estudiar inglés 1 hora si hay un nuevo episodio de tu serie favorita? ¿Quién quiere leer 10 páginas si puedes ver un TikTok de alguien contándotelo en 15 segundos? Y claro, todo esto pasa en segundos, pero son decisiones que van moldeando tu futuro. Y te puedo dar más ejemplos que día a día tú, yo y muchas personas pasamos todos los días, todas las semanas sin darnos cuenta. Ese día que, por ejemplo, te prometiste ahorrar, pero dices, son solo 20.000 pesos, son solo $10 en Rappi, ¿sí? No pasa nada. O ese día que dijiste que ya no ibas a volver con tu ex, pero le respondiste el hola como si nada. O ese día que dijiste que hoy comías sano, pero ese olor de la hamburguesa mm, te abrazó. Y en cada uno de esos momentos dijiste, hoy no importa, pero sí importa, porque es justo en esos micromomentos donde estás eligiendo tu destino. Les voy a poner otro ejemplo y vamos a hablar de Juanito. Juanito se inscribió al gimnasio. El man motivadísimo. Día uno, Juanito va con todo, brazo, pierna, espalda, una rutina, mejor dicho, del primer día. Día 2, todavía animado. Man sigue firme. Día 3, uy, hoy estoy como cansado, estoy como agotado, pero mañana voy sin falta.
En el día 4, Juanito ya ni lo menciona. Al día 5 dice, ya que ya perdimos la semana, pero el lunes sin falta empiezo con más fuerza. Sin darse cuenta, ha pasado un mes y Juanito sigue pagando la mensualidad, con una gran diferencia, es que no volvió más. Y lo mismo aplica a quien empieza a escribir un libro, lo mismo aplica para quien empezó a grabar videos, para quien aprende un idioma, para el emprendedor, para todos nosotros. El entusiasmo te arranca, pero el hábito es el que te lleva a la meta. Y el microhábito de decir, hoy no importa, lo dejo para mañana, la otra semana comienzo. Ese microhábito es el que te frena antes de arrancar. Mira, no necesitas un cambio drástico. Lo que necesitas es ser consistente con lo pequeño día a día, ganar un día, comenzar por ahí, ganar el día, porque lo pequeño repetido muchas veces se convierte en tu vida. No se trata de leer un libro, es leer 10 minutos al día, no es grabar un reel viral o un video de 1 hora, es grabar un video cada semana. O no se trata de comer una lechuga a la vez, es cuidar lo que comes el 80% del tiempo. Al final, tu vida no es lo que sueñas, es lo que haces todos los días. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy, tú ahora mismo? Haz una versión mínima de lo que te prometiste. ¿No quieres leer? Lee una página. ¿No quieres ir al gimnasio? ¿No quieres entrenar? Haz 5 lagartijas. Haz 10 sentadillas. ¿No quieres grabar? Habla 1 minuto con la cámara y aunque parezca poco, tu cerebro va registrando, ¡hey! Hicimos, sí, cumplimos, ganamos el día, vamos. Y esa sensación de logro es combustible. De a poco, de verdad, se vuelve parte de ti. ¿Cuántas veces has dicho algo como, este año sí ahorro, este mes empiezo ese libro? Esta semana me desconecto definitivamente de redes. Y nunca llegó ese momento. No pasó nada. No por falta de intención. La intención siempre la tuviste. Sino es por dejar entrar ese, ah, solo hoy. Hoy no importa, solo por hoy. El problema es que ese solo por hoy se vuelve siempre mañana. Cambia la forma de pensar. No digas quiero hacer ejercicio. Di soy una persona que se mueve todos los días. No digas quiero ser productivo. Di yo soy alguien que cumple lo que se propone. La identidad es más grande que las metas. Porque cada vez que te ves a ti mismo de una forma distinta, actúas en consecuencia de lo que tú ves. Te voy a resumir en 4 grandes frases. Lo primero, el hábito que te sabotea no es gigante, es invisible. Segundo, decir hoy no importa. Hoy no importa. Ese hoy no importa te entrena a fallarte día a día. Tercero, hacer un poquito cada día, ganar un día, te entrena a confiar en ti. Y cuarto, no busque la perfección, no la busques, solo busca progresar, busca avanzar. Tu éxito empieza cuando eliges actuar, incluso cuando no tienes ganas. Ahí está la clave. Cada día estás construyendo algo. La pregunta es, ¿estás construyendo el tú que sueñas o solo estás construyendo el tú que se conforma? La próxima vez que digas, solo por hoy no importa, acuérdate de esto. Hoy sí importa y siempre importará, siempre importa, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Si este video te llegó, compártelo con alguien que también lo necesite. Y si quieres más contenido así, reflexivo, sin filtros, suscríbete más a este canal en 10 minutos. Te espero cada semana con un nuevo episodio que no te robará mucho tiempo, pero que sí te dejará pensando todo el día.
Chao, chao.